Muy buenos días todos y saludos desde Purmamarca, Purmamarca. el pueblito conocido por el cerro de 7 colores, Sí. aunque parece tener más, ¿no? Sí, pero no solo el cerrito ese, todo alrededor Ya. es una belleza de unos colores, unos verdes, unos esmeralda. Los cerros son, no sé, parece que aquí hubiese venido un artista con la paleta de pintura y le dio un poquito de cada color a cada uno. Es hermoso realmente. Ya. Yo me acabo de comprar un sombrero porque para esta zona esto, ¿ven? No. Este, sí. El aire quema acá, ¿no es cierto? Se siente el sol que le sí. pega a uno en la cara, ¿vieron? Entonces, como ya me había comprado uno de Salta, digo, ¿cómo no vamos a agarrar uno de Jujuy también? Así que nos compramos una gorra de Jujuy. Para la colección. Sí, para andar bien tranquilo, de que la cara esté bien cubierta por la sombra y no nos agarremos una quemadura de esas, ¿vieron? Pero hermoso lugar, gente. Qué lugar para visitarlo, sí. ¿no? Y ahora estamos hospedados en Tilcara, pero para llegar a Purmamarca, ¿qué habrá sido? ¿Media hora en auto? ¿Unos 30 minutos? Menos. ¿Menos? 20 Sí, minutos, Queda tal vez. Son cerquita. 19 kilómetros Ujú. de Tilcara. Ya. O sea que ojo con las rutas porque hay cada loco manejando que uno los ve zigzagueando y queriendo pasar a las líneas dobles, amarillas. No sé a dónde quieren ir en esta hermosura de lugar con tanta tranquilidad. ¿Quién tiene que andar por un camino de esto a más de 100 kilómetros por hora? Para mí es incomprensible, ¿vieron? Si es manejar despacio, tranquilo, con las bellezas de las vistas. Bueno, y ahora nos vamos a las Salinas, ¿no? Ya, primero vamos a visitar este pueblito, queremos ir a la plaza, ver el mercado artesanal y conocer un poquito más. Y luego en la tarde el plan es continuar a las Salinas Grandes, que quedan Sí. en la frontera, están en Jujuy y en Salta. Sí, sí. Pero es por esta misma ruta que doblamos para ir a Purmamarca. Lo bueno que hoy ustedes van a ver en el video que hay un viento bastante fuerte. Y eso está bien, ¿vieron? Porque si no, el calor acá se me hace que debe ser agobiante. Así que esta brisa que viene de tanto en tanto y nos levanta el viento y nos vuela los gorros también, cuidado, ¿eh? Pero sí, perfecto el día para no cocinarnos. Y más si vamos hasta las Salinas con el reflejo de la luz del sol en el blanco, sí. ¿no? Si está así ventoso, perfecto. El gorro. Coca y miel, De cabeza, sí, 80. 80 pesos. Un paquetito. Caramelitos de coca y miel para el apunamiento. Son talle único. Toda única. ¿Son de alpaca? Sí, pero 100% pura o mezclada? no mezcla, no, puro no. ¿Alpaca y lana o con qué lo mezclan? Claro, lana de alpaca Lana le dicen lana de merino, es una lana común. Ah, Merino, es lana de oveja? oveja. Oveja merino. how's this? Muy lindo. No viene, Muy la lindo. que viene It pura looks es la great. llama. Is it warm? La de llama. Yes, it's alpaca. Eso sí. ¿Ya? Muy bueno. Está bonita. ¿Les gusta? Muy linda. Ok. ¿Te aprieta? No, no me En la puerta aprieta. del cajero se puede ver si no se ve. La puerta del cajero. I'm gonna look in the mirror. Ahora vuelvo. Incluso lo puede usar Lo puedes lavar lo puede usar como lona para el piso también. Ah, para el piso también. Sí, porque lo puedes lavar a máquina, ¿no? Maybe a red one. Sure. Ok. Bueno, vaya. Tal vez uno de estos. Bueno. Y There, no next hace one. falta cambio entonces. Sí. 300. ¿Quiere una bolsita? No, lo pongo en la mochila.
Aquí hemos llegado más o menos al centro del pueblo y nos hemos encontrado con una sorpresa, algo increíble. Un algarrobo que tiene más de 700 años de edad. Es algo impresionante, yo nunca he visto una cosa semejante. Es un monstruo que las ramas parecerían que fueran árboles enteros. El tronco, bueno, ni que hablar. Si llegan a venir para acá, está medio escondidito, está al lado de una iglesia y atrás de la plaza, hacia arriba del cerro, como quien dice. Vengan a visitarlo porque vale la pena. Esto no se ven todos los días, ¿ok? Bueno, fuimos de compras aquí en el mercado. Miren lo que me compré. Chompita de alpaca y lana merino de oveja. Es bien suavecita y me encantan los colores. Vamos a estar viajando en zona de alturas, más de 4.000 metros. Va a ser frío, va a ser viento. Después continuamos a la Patagonia, así que me va a venir bien esta chompita. Muy contenta. Fue 700 pesos, que en este momento es un poquito más de $10 americanos. ¡Wow! Y me compré esto también. Creo que se llama aguado o algo así. Y se lo puede usar como un mantel o como alfombra. Se lo puede poner en muebles. Tal vez como un ponchito si te da frío. Pero me gustó mucho el color. Un rojo más profundo, un poco oscuro. Y esto fue, ya les dije el precio, no, 300 pesos. Un poquito menos de $5. Y también tengo mis caramelitos que ya les mostré para el apunamiento. Y eso es. Ahora vamos a entrar a visitar una iglesia del año 1648. No se puede sacar fotos adentro, pero parece ser de adobe. Ok, Samuel está probando unos caramelitos. Caramelitos, sí. Con ingredientes. Los ingredientes, a ver, leamos los ingredientes. Sí. Y azúcar, Azúcar, miel, glucosa, coca. Sí. caramelitos para la altura. Están ricos. Sí. Muy dulce. Ya. Sí. Bueno, aquí estamos, ahora continuamos rumbo a las Salinas Grandes, que quedan como a 60 kilómetros de Purmamarca. Y bueno, estamos en altura, estamos subiendo montañas. Uno se siente como el Tuje acá arriba. Wow. Ya, son caminos bien serpentinos. ¿Qué le llaman? Sinuosos. Esta palabra que usan acá, caminos sinuosos. Y también están reparando la ruta, así que por partes es camino de tierra y piedra, de ripio. Esperemos que esta cucarachita que estamos manejando llegue hasta arriba. Ya, conocimos a gente en Purmamarca que mira nuestros videos y ellos también están viajando por esta zona. Nos estaban diciendo que los autos también se apunan si uno sube a mucha altura, así en un día. Así que hay que ir subiendo de a poquito, llevarlo despacio. Estamos en segunda. Sí. Y sí, subiendo la montaña. Pero los masticando paisajes... caramelo de coca. Ah, sí. A ver si funcionan o no. No le tengo mucha fe, ¿vieron? Son caramelos bien azucarados, así que por lo menos no te vas a desmayar. ¡Oh! ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Como el Tuje, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo te vas a sentir a 4.200 metros?
Ya hemos llegado a nuestra altura máxima en Altos El Morado. Es 4.170 metros sobre el nivel del mar. Y sí, se siente. Lo siento como una pesadez sobre mi cabeza. Y medio que como que uno se siente cansado, sin energía. Sí, como que no, como el que el cuerpo estuviese hecho de goma, ¿vieron? Sí. Dolor de cabeza, como que el aire no le entra a los pulmones, te cuesta respirar. Y sí, hay unas lindas curvas acá. Ya, es un camino muy sinuoso. Ahora estamos bajando la montaña del otro lado y ya podemos ver las salinas. Estamos a 20 minutos de las Salinas Grandes. A las Salinas Grandes. ¡Tarán! La verdad, desolación total, ¿vieron? Ajá. Parece ser que hay una operación donde sacan sal para consumo comercial y de este lado es nada más que un lago de sal. Parece nieve de lejos. Sí, la gente anda Como que hubiese saltando como nevado. si estuvieran en la nieve, ¿vieron? Nosotros no la queremos ni ver a la nieve, pero sí, acá está la explotación porque se ve las piletas cortadas de donde van sacando la sal. Y abajo debe haber agua, no sé, porque las piletas cuando cortan el agujero sale agua. Ya, yo leí que medio metro hacia abajo es todo sal. Medio metro de sal. Medio metro de sal. Así que lo único que sí, hay que tener cuidado de no estar mucho tiempo parado aquí arriba, porque el sol pega y los rayos solares se reflejan y rebotan en la sal y lo cocina uno. Se siente, ¿no? Se siente. Se Ya. siente como que el calor es distinto Nos sobre estamos esta salsita. bronceando, cocinando. Así que cuidado no terminar hecho un pollo a la parrilla, ¿vieron? Sí, muy lindo todo. La verdad, el color del cielo me llama mucho la atención. Es un azul muy particular. Un azul que tiene como algo de violáceo, ¿no? ¿Lo ves? Ya. No es ni celeste ni azul. Es un azul marino, pero con un poco como de un violáceo. Color muy particular, solo por acá se ve ese color. Así que bueno, sí, llegamos, este es el punto de regreso ahora.